Mi nombre es María Ana Karen Garay Delgado. Vivo en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Actualmente me encuentro cursando el módulo 8 de Prepa en línea CEP. Mi grupo es módulo 8 Campus 2 G30029. Mi asesora María Eugenia López Coutinho. Y estoy presentando mi anteproyecto sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Mi tema es: las personas con discapacidad auditiva también tienen derecho a socializar. Introducción. Todas las personas que habitan en el planeta automáticamente al nacer contamos con derechos humanos que nos benefician y nos protegen contra cualquier cosa que nos amenace o afecte nuestra libertad. Estos derechos humanos pueden ser civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros más. No importa tu posición social, no importa tu economía, el color de piel, la nacionalidad, si eres hombre o eres mujer, o si tienes alguna discapacidad, todos contamos con los derechos humanos y tenemos el derecho a reclamar y hacer valer nuestros derechos. Los derechos humanos y la diversidad cultural están ligados entre sí. La diversidad cultural hace referencia a todos aquellos grupos a los que podemos pertenecer culturalmente hablando, como lo podrían ser grupos religiosos, grupos musicales, grupos sociales, entre otros más que existen. También la diversidad cultural promueve el derecho a respetar y valorar las creencias y costumbres de todos, para que entre todos podamos crecer como personas y desarrollar una mejor sociedad más incluyente, haciendo valer el derecho de cualquier persona. Objeto de estudio. Mi objeto de estudio es para promover la inclusión hacia las personas con discapacidad auditiva, ya que como seres humanos ellos también cuentan con los mismos derechos y beneficios que nosotros. Sin embargo, viven aislados de la sociedad, por el motivo que no se pueden comunicar con las personas que habitan a sus alrededores. En mi comunidad hay personas no oyentes y se comunican por medio de la lengua de señas mexicana, LSM, solamente con sus familiares más cercanos, ya que en mi comunidad no hay algún lugar donde se promueva aprender LSM e incluso considero que la mayoría de los habitantes desconoce del tema y por lo mismo no hay interés por aprender dicho lenguaje. Por ende, estoy interesada en dar a conocer a la sociedad que hay personas sordas, pero aún así nos podemos comunicar con ellas. Planteamiento del problema. El problema es que en mi comunidad no saben que hay personas con discapacidad auditiva y a causa de ello viven aislados y encerrados en su mundo, por el motivo de que no tienen forma de comunicarse con los habitantes de mi comunidad. Esto genera que ellos se sientan excluidos y vivan reprimidos por no poder hacer las mismas cosas que nosotros. Por ejemplo, no pueden asistir a una escuela, no pueden ir de compras al centro comercial, no pueden recibir buena atención médica por la falta de comunicación. En cambio, si en mi comunidad se promueve el aprendizaje LSM y se hace obligatorio en cada uno de los lugares de mayor importancia, las personas con discapacidad auditiva se sentirían aceptadas y tendrían la libertad de poder entrar a más grupos sociales o incluso poder trabajar o estudiar. Y entre todos podríamos construir una comunidad incluyente, respetuosa y generosa. De esta forma estaremos haciendo valer los derechos humanos en las personas con discapacidad auditiva. Objetivos y preguntas de la investigación. El objetivo que estoy buscando con esta investigación es dar a conocer a las personas que viven en mi comunidad Matehuala, San Luis Potosí, que a nuestro alrededor tenemos personas con discapacidad auditiva y no nos damos cuenta. Por otro lado, también estoy buscando hacer valer los derechos de las personas con discapacidad auditiva para que puedan socializar entre nosotros y sentirse aceptados, y al mismo tiempo crear conciencia entre mi comunidad para ser mejores personas y promover la inclusión aprendiendo el lenguaje de LSM, lengua de señas mexicana. Preguntas. Matehuala, San Luis Potosí es una comunidad que ejerce los derechos humanos ante la diversidad cultural. ¿Consideras que Matehuala es una comunidad incluyente?
¿Sabes que hay personas sordas y tienen su propio lenguaje para poder comunicarse entre ellos y las personas más cercanas? Ahora iniciamos con las entrevistas. Con ustedes, la señora Montserrat Muñoz. Matehuala, San Luis Potosí, es una comunidad que ejerce los derechos humanos ante la diversidad cultural. Sí, sí ejerce los derechos humanos, pero a Matehuala todavía le falta mucho para incluir a más personas. ¿Consideras que en Matehuala es una comunidad incluyente? Sí, sí incluye a muchas personas, por ejemplo, a las personas con discapacidad, pero todavía le falta incluir a otro tipo de personas. ¿Sabes que hay personas sordas y tienen su propio lenguaje para poder comunicarse entre ellos y las personas más cercanas? Sí, sí sabía de ese lenguaje de señas, pero no sé comunicarme. ¿Te gustaría que en los hospitales, centros de atención médica, tiendas de autoservicio y oficinas de gobierno hubiera alguien que pudiera comunicarse a través de lengua de señas para poder brindarles la ayuda correspondiente? Sí, estaría muy bien que hubiera gente así para que ellos pudieran hacer sus trámites, porque a veces no tienen con quién ir. Ahora que sabes sobre el tema, ¿te gustaría aprender lengua de señas mexicanas? Sí, sí me gustaría. Ahora con el señor Carlos Torres Medrano. Matehuala, San Luis Potosí, es una comunidad que ejerce los derechos humanos ante la diversidad cultural. Casi no, casi en lo real, casi no. ¿Consideras que Matehuala es una comunidad incluyente? No. ¿Sabes que hay personas sordas y tienen su propio lenguaje para poder comunicarse entre ellos y las personas más cercanas? Sí, sí está bien. ¿Te gustaría que en los hospitales, centros de atención médica, tiendas de autoservicio y oficinas de gobierno hubiera alguien que pudiera comunicarse a través de lengua de señas para poder brindarles la ayuda correspondiente? Sí, sí, sí me gustaría. Ahora que sabes sobre el tema, ¿te gustaría aprender lengua de señas mexicana? Sí, sí me interesa. Justificación. En Matehuala hay grupos de personas con discapacidad auditiva, pero viven aislados y reprimidos. Al no tener amigos o conocer personas con las que puedan entablar una conversación. Considero que si en mi ciudad existiera un lugar de aprendizaje de LSM, la gente estaría interesada en aprender y conocer a personas sordas para tener una relación de amistad con ellos, además de poder ayudarlos en comunicarse con alguien más. Y así lograr hacer valer los derechos de las personas con discapacidad auditiva, porque también tienen el derecho a ser sociales y de hacer las mismas cosas que nosotros, como ir a la escuela, trabajar sin sentirse excluidos. Delimitación. La investigación será únicamente dentro del municipio de Matehuala, San Luis Potosí, para poder alcanzar el mayor número de habitantes. Población. Participarán 50 personas para poder llevar a cabo la investigación de forma organizada. Familiares, congregantes de la Iglesia Antioquía y mis vecinos. Marco teórico. A continuación presento el marco teórico de donde mostraré de dónde estoy tomando la información que es más importante y que me va a ayudar a explicar y desarrollar mucho mejor el tema para los habitantes de mi comunidad, ya que en dicha fuente se menciona y explica lo que son los derechos y la diversidad cultural y lo que las personas pueden hacer para seguir respetando y preservando diversas culturas y costumbres que encontramos a nuestros alrededores, además de que habla sobre el respeto y la tolerancia que debe de haber para lograr ser una mejor sociedad. Para demostrar que hablar con señas es una forma de inclusión necesaria, es conveniente buscar la mejor información, aquella que te envuelva para que puedas tener interés sobre aprender lengua de señas mexicana.
y esta fuente es la mejor opción porque te explica detalladamente lo que la cultura sorda pasa al no poder comunicarse con la mayoría de las personas por no saber LSM. Además de que nos habla de la importancia de la comunicación en todos los sentidos y de lo importante que es que en nuestro país se considere el lenguaje de señas mexicanos en la educación para fomentar la inclusión dentro de nuestra sociedad. Por otro lado, la Gaceta Parlamentaria nos presenta un proyecto donde nos muestra los derechos que en las personas con diferentes discapacidades se cumplen. Sin embargo, nos habla que en las personas con discapacidad auditiva no, las cuales son las que menos derechos ejercen por la falta de la inclusión. Dicho proyecto presenta los beneficios que deberían de tener las personas sordas al ser aprobado. El Senado de la República aprueba reformas para buscar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y con ella lograr mejorar su calidad de vida, al poder capacitar a los médicos con el lenguaje de señas mexicano, además de poder ejercer sus derechos al darles la libertad de que ellos decidan cuál es la forma en la que ellos desean comunicarse. Para finalizar, muestro un gran ejemplo que la mayoría de los mexicanos deberíamos de seguir, ya que en Chicán, México, una comunidad maya yucateca se comunica con su propia lengua de señas, además del español y maya, dando un gran ejemplo a seguir, puesto que toda la comunidad lo hace sin importar que sean pocas las personas con discapacidad auditiva. Incluye relatos importantes de cómo se creó la lengua de señas maya yucateca y de cómo toda la comunidad la utiliza, no importando si es persona oyente o es persona sorda. Metodología. Para poder realizar la investigación, usaré la metodología cualitativa, al ser la que mejor se adapta a mi estudio de objeto, ya que tendré un acercamiento con las personas y observaré las cualidades de los individuos. Mi experiencia. La verdad fue muy agradable, muy importante. Cuando al momento de hacer mis previas investigaciones, también me enriquecí con mucha información de la cual no estaba enterada. Al tener contacto con las personas entrevistadas fue algo muy bonito. Además del apoyo que me brindaron, pude darme cuenta que estoy haciendo lo correcto. Sin duda alguna, hacer este anteproyecto, pude darme cuenta de que si queremos hacer algo en la vida, lo podemos lograr. Este proyecto me deja una experiencia muy bonita y me motiva a seguir cada día adelante para poder terminar mis estudios.